Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos trabajando con el software de MATLAB para analizar la función de transferencia de un sistema y ver cómo es su comportamiento ante una entrada conocida. Inicialmente daremos unos breves pero útiles conceptos de control que servirán como base para entender lo que estamos haciendo. Inicialmente tenemos que definir qué es un sistema. En este caso vamos a definirlo como un todo que se quiere analizar. El objeto del análisis de este sistema es poder saber cómo trabaja, qué pasa si le añadimos elementos que son ajenos a su funcionamiento convencional y pues antes de continuar debemos limitar ese sistema, es decir, debemos limitar ese todo. Por ejemplo, el cuerpo humano es una máquina, la más perfecta en mi opinión. Este es un sistema al cual le proporcionamos entradas como visión, audición, tacto, gusto. Y ante cualquiera de estas entradas, este sistema reacciona de una u otra forma. Otro ejemplo puede ser un resorte que suspende una masa en un sistema que puede ser perturbado al alar la masa y este sistema pues experimentará oscilaciones y movimientos. Pues el ir y venir de la masa mientras retorna a su estado estable o a su estado original. La idea de saber cómo se comporta un sistema es para poderlo llevar a condiciones que nosotros deseemos, sin que éste sufra daños y pues además que los resultados sean lo esperado por nosotros. Que si se está desviando de lo deseado se pueda corregir el error y lo lleve nuevamente a su punto de trabajo. Entendiendo más un sistema entonces, dentro de estos podemos encontrar los modelos SISO, que son Single Input, Single Output. Tenemos una entrada al sistema y obtenemos una salida. También obtenemos los sistemas MIMO que tienen múltiples entradas, múltiples salidas. Encontramos también los sistemas SIMO, una sola entrada, múltiples salidas. Y por último los MISO, que son las múltiples entradas y una única salida. Para poder controlar un sistema debemos obtener un modelo que describa lo más exacto posible, debe ser igual al funcionamiento real, nuestro sistema. Sin embargo, esto no es generalmente posible, pues la descripción del proceso por cualquier método estará sujeto a errores o perturbaciones. Tenemos entonces varios modelos. Tenemos el primero que serían los modelos mentales, que son la representación que hace nuestro cerebro de un sistema. Un ejemplo claro son los operarios de un proceso en una planta de procesos. Estos tienen el modelo del sistema claro, pues saben en qué proporción deben abrir o cerrar una válvula de forma manual para compensar el error que se observa en la salida del producto. Otro de los modelos que encontramos son los modelos lingüísticos. El modelo lingüístico es el que permite describir la representación del sistema en palabras simples y entendibles. Si pueden explicar una cosa complicada a una abuela y ella entiende perfectamente lo que usted describió, usted tiene claro el sistema, usted sabe cómo funciona este y lo puede describir fácilmente. Tenemos también los modelos gráficos, son los que se representan a través de curvas o tablas y estas muestran el comportamiento del sistema. Un ejemplo de estos es los gráficos que aparecen en los datasheets de los circuitos integrados. Ahí nosotros podemos observar que el fabricante nos da cierta información del comportamiento del dispositivo frente a algunas entradas y variables. Tenemos los modelos matemáticos, que son los modelos que se representan mediante un conjunto de variables, las cuales interactúan entre sí para describir cómo se comporta el sistema dinámicamente, es decir, realizamos o implementamos ecuaciones. Y por último tenemos los modelos de software, que son los que se usan a través del computador para realizar la representación de un sistema. Y aunque estos son descritos de una forma matemática, requieren un intérprete, el software, que les permita estar en el computador para así poder utilizarlos en la definición del modelo. Por ejemplo, tenemos la identificación en tiempo real. Entonces, ¿cuál sería el mejor modelo de un sistema a escoger? Realmente, y pues como había comentado anteriormente, no existe un modelo perfecto, pues nuestras conjeturas y demás técnicas de modelamiento
Se pueden escapar de fenómenos que aún no comprendemos o que simplemente no son visibles no son visibles en forma directa. Lo que sí podemos es tener un modelo que represente mejor nuestro sistema en términos de la respuesta hacia lo que hace este sistema. Es decir, tenemos un modelo aproximado del sistema. El modelamiento de un sistema se realiza con base a nuestro conocimiento del sistema, y a través del modelamiento matemático se buscan expresiones matemáticas que lo describen. Se basa en las leyes que describen su comportamiento. Estos modelos se conocen como modelos de caja blanca. La identificación de sistemas se basa en la recolección de datos que provienen de entradas conocidas, las cuales se aplican al sistema para observar su comportamiento, y a partir de estas observaciones se plantea un modelo que lo describa lo más exacto posible. Estos modelos son conocidos como modelos de caja negra, y tenemos otro tercer modelo que son los modelos de caja gris, que es la combinación del modelo de caja blanca, modelamiento matemático, y el modelo de caja negra, que es la base de los sistemas de la identificación de sistemas. Los modelos matemáticos se pueden clasificar como causales o no causales. Un modelo causal es aquel cuya respuesta es la acción de entradas y salidas presentes y también pasadas. Los sistemas no causales pues dependerán entonces del futuro de esas entradas y de esas salidas. Los sistemas físicos en su gran mayoría son sistemas causales. Existen sistemas causales estáticos y dinámicos. Los estáticos dependen solo de los valores presentes. Un ejemplo claro son los amplificadores operacionales. La amplificación de la tensión solamente depende de la tensión actual. En cambio, los sistemas dinámicos dependen de lo que ha sucedido anteriormente. Por ejemplo, el comportamiento de un avión se puede describir como un sistema dinámico, pues sus condiciones de vuelo dependen, por ejemplo, de la cantidad de combustible que hay presente, pero debe estar evaluando antes cuánto combustible tenía para poder tomar una decisión. Cuando conocemos el comportamiento que tendrá un sistema ante una entrada conocida, estamos hablando de un modelo determinístico, de un sistema determinístico. En caso contrario, en el que no podemos saber cuál es el resultado de una cierta entrada, se recurre a métodos de la probabilidad y de la estadística para determinar la respuesta de este, y estos son conocidos como modelos estocásticos. Cuando realizamos la medición de temperatura de una placa que se está calentando y que tiene aproximadamente unas dimensiones de 10 centímetros por 10 centímetros, la medición de la temperatura será uniforme en todos los puntos. Sin embargo, si a esta placa se le aumentan las dimensiones, es decir, tenemos una placa de 5 metros por 5 metros, la medición de temperatura de la placa bajo las mismas condiciones será diferente, y estaremos hablando que sus parámetros están distribuidos. Este tipo de modelos requieren de una representación del modelo mediante ecuaciones diferenciales parciales. Cuando hablamos de parámetros concentrados, la descripción del modelo se hace por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias. Los sistemas lineales son los que cumplen el principio de la aditividad y homogeneidad, y al combinar estos dos principios, pues se dice que cumple el principio de la superposición. Los no lineales pues no los cumplirán. Volviendo al ejemplo del avión, los parámetros del modelo del sistema, como por ejemplo la masa del avión en el vuelo, depende del consumo de la gasolina. Quiere decir que este parámetro, la masa, va a variar con el tiempo, y este es un ejemplo de un sistema variante en el tiempo, porque sus parámetros están variando. Los invariantes pues serán el caso contrario. Por último, pues nosotros podemos representar un modelo, un sistema, en el tiempo de dos formas. La primera es en tiempo continuo, los sistemas dinámicos continuos, donde el tiempo es una variable que puede tomar cualquier valor real positivo, y pues describe una curva como la que nosotros vemos aquí. Y podemos describir nuestro sistema, nuestro modelo puede ser representado como un sistema dinámico discreto o en tiempo discreto. Esto es cuando la variable es kt, o nt en algunas literaturas también se puede encontrar, en las que se representan espacios de tiempos fijos t. Estos espacios de tiempos fijos t, que se conocen como el periodo del muestreo, siempre están espaciados por el mismo tiempo, tomados una finita cantidad de veces k,
cuyo valor es entero positivo. Entonces aquí tenemos que el eje está influenciado por kt a diferencia de el tiempo en continuo, que sería t. Entonces un sistema continuo de una sola entrada y una salida puede ser descrito por esta ecuación. Esto es una ecuación diferencial, y un sistema de tiempo en tiempo discreto se representa también de una sola entrada y una salida como unas ecuaciones en diferencias. La condición que debemos tener es que n sea mayor que m para que tengamos un sistema o garantizar un sistema de tipo causal. En los modelos de sistemas eléctricos, aquí voy a presentar entonces algunas de las convenciones que se usan para la representación del modelo de un sistema eléctrico. Estas se basan en la ley de Ohm y en el principio de funcionamiento del elemento. Pues en este momento no es objeto para entender de dónde provienen, solo que sus parámetros de corriente y tensión están dados por estas ecuaciones que están inmersas en el tiempo. Entonces para el resistor tenemos estas ecuaciones, para el capacitor y para el inductor. Vamos entonces a realizar el modelo de un sistema eléctrico, un circuito RC serie, donde Bin es la tensión de entrada dependiente del tiempo, Bout es la tensión de salida también dependiente del tiempo, y se produce pues obviamente por nuestro circuito cerrado un flujo de corriente eléctrica I de t. La idea es poder ver cómo es el comportamiento de la salida del sistema. Más o menos lo que vamos a hacer es como si le conectáramos un osciloscopio en teoría para poder observar la salida. Entonces pues simplemente lo que hacemos para analizar ese sistema es aplicar la ley de Ohm y el uso de mallas y nodos para determinar la corriente y la tensión de salida. Entonces pues lo que tenemos aquí es nuestro circuito. La corriente en el circuito será la diferencia en tensión que hay desde este punto hasta este punto, Bin menos Bout, con respecto a este punto que sería masa, dividido el valor de la resistencia. Entonces aquí lo hemos expresado en esta ecuación. La tensión en el capacitor ya la tenemos definida acá como 1 sobre C integral de I sub C de T de T. Entonces simplemente Bout va a ser igual a esa ecuación. Y pues lo que vamos a hacer ahora es trabajar no en el dominio del tiempo, sino pasar estas variables de tiempo al dominio de la frecuencia o al dominio de Laplace. Entonces pues lo que tenemos es que el operador t cambia por s, y pues obviamente se deben aplicar otro tipo de propiedades, en donde tenemos que I de s es igual a Bin de s menos Bout de s sobre r. La primera ecuación quedó así, y la segunda, que sería la del capacitor, tenemos Bout de s es igual a 1 sobre c por s. Miren que aquí la integral cambió por s, y multiplicado por I de s. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones expresadas en el dominio de Laplace. El planteamiento del sistema puede resultar en este momento o puede derivarse de dos formas o en dos formas. La primera es utilizando el álgebra de bloques para representar el sistema o a través del despeje matemático. Inicialmente entonces vamos a plantear el álgebra de bloques. Lo que tenemos es pues nuestra primera ecuación, que sería I de s es igual a Bin de s menos Bout de s sobre R1. Entonces pues lo que tenemos aquí es simplemente una resta entre la señal de entrada y la señal de salida. Metemos a un operador matemático de suma y resta, y la salida de esta la vamos a entregar a una caja, un bloque, que es 1 sobre R. Pues lo que hacemos es multiplicar esas dos señales, y pues lo que vamos a obtener es esto. Y esto pues la resultante sería I de s. Aquí tenemos entonces nuestra primera ecuación, la que fue planteada inicialmente. Posteriormente entonces vamos a tener la ecuación de Bout, que es la del capacitor, la salida de tensión, y pues va a estar descrita por un bloque que es 1 sobre C de s multiplicado por una corriente, que sería la entrada I de s, para obtener una salida que sería Bout de s. Si nosotros notamos algo, esta I de s es esta misma I de s y esta Bout es igual a este Bout. Por consiguiente entonces podemos unir estos bloques
de tal forma que vamos a obtener lo siguiente. Entonces tenemos nuestro bloque, la tensión de entrada, la tensión de salida que proviene del bloque 1 sobre CSS y que está aplicándose al bloque 1 sobre R para producir la corriente, y asimismo pues se realimenta esta función. ¿Listo? No hay que confundirlo con un sistema de control de lazo cerrado, pero sí aplican las ecuaciones correspondientes al álgebra de bloques. Entonces, si nosotros aplicamos las ecuaciones de álgebra de bloques, encontramos que la función de transferencia de nuestro sistema va a ser igual a 1 sobre RCS más 1. Esa es la función de transferencia de nuestro sistema y es lo que vamos a necesitar para analizar el mismo. Ahora vamos entonces a realizar lo que sería la obtención de la función de transferencia mediante el uso de la simplificación algebraica. Entonces, pues lo que hacemos es reemplazar A en B. Entonces, pues lo que tenemos es I de S, vamos a reemplazar esta I de S por este valor que se encuentra acá. Entonces, pues reemplazándolo, tenemos lo siguiente, hacemos la distribución del denominador y el denominador lo distribuimos entre cada uno de estos dos términos. Pasamos el término que queda acá con menos b out sobre 1, lo pasamos aquí al lado izquierda para tener las mismas variables agrupadas en un solo lado, y hacemos la factorización del b out. Tenemos esto. Ahora vamos a pasar el bin a dividir el b out para poderlo expresar como una función de transferencia. Recordar que la función de transferencia es la salida sobre la entrada. Entonces, por consiguiente, tenemos esto, desarrollamos estas operaciones internas, lo que obtenemos es esto, y al hacer el producto de extremos y medios podemos cancelar los denominadores de cada uno, y lo que obtenemos es la función de transferencia, que es igual a la otra función de transferencia que se obtuvo por medio de álgebra de bloques. Vamos entonces ahora a utilizar esa función de transferencia en MATLAB para analizar nuestro sistema. Pero antes de esto, daremos una breve introducción a MATLAB, de cómo es su entorno. Entonces, MATLAB es un software que permite el procesamiento de información con métodos matemáticos, desde los más básicos hasta los más avanzados. Cuando abrimos la primera vez MATLAB, o pues cuando abrimos MATLAB, lo que tenemos es este entorno de trabajo. Un entorno porque tiene bastantes opciones, y dentro de ellas pues vamos a describir un poco ese entorno. Entonces lo primero que tenemos es el command window. Ese command window es en donde se ejecutan los comandos que son creados por el usuario para la tarea o para una tarea en específico. Entonces aquí se van a ejecutar todas las operaciones y aquí se van a ver reflejadas las respuestas de esas mismas operaciones. Tenemos otro espacio que sería el workspace, que es en donde se van creando los valores, se van creando matrices y demás elementos que son necesarios para la ejecución del programa. Y la ventana del command history, que es la que aparece ahí debajo, está pues lo que contiene son los comandos, todos los comandos que han sido ejecutados en el command window, y que pues si así se borre tanto el command window como el workspace, el command history permanece. Entonces es una herramienta muy útil para poder retomar una instrucción que de pronto no nos acordemos cómo emplearla y ya la hayamos usado, pues ahí ya podemos tener como la base para poder seguir con nuestro programa. También tenemos una parte en donde nos muestran el folder que tenemos actualmente. Por defecto pues aparece el folder en donde se guardan todos los proyectos de MATLAB. Estos se guardan en la carpeta de documentos de Windows en MATLAB, y ahí encontramos todos nuestros diseños. Otro elemento de MATLAB y que es de mucho uso es el editor de MATLAB. Es en donde, por cuestiones de orden y para no perder la información de lo que se está haciendo y programando, se guardan los comandos del código que el programador irá realizando, y también desde esta ventana se podrá ejecutar el programa. Para poder utilizar el editor podemos escribir, por ejemplo, en el command window edit y aparecerá el editor. Este editor de MATLAB posteriormente será almacenado en el directorio de almacenamiento para poderlo
utilizar posteriormente. Eso se guarda con un archivo cuya extensión es .m. Entonces vamos a introducir nuestra función de transferencia. Este es un ejemplo de cómo hacerlo. Aquí está la función de transferencia. Todo lo que se encuentre con porcentaje en la primera columna, pues me dirá que esto que está a la derecha no se va a ejecutar. Entonces todo esto, por ejemplo, nunca se va a ejecutar. Vamos entonces a hacerlo en MATLAB. Lo voy a hacer paso a paso para que ustedes puedan observar cómo es que se realiza el código. Entonces voy a abrir MATLAB. Tenemos nuestro espacio en MATLAB en donde simplemente vamos a dar inicio con escribir la palabra edit. Edit me permite abrir el editor de MATLAB. Aquí lo tenemos y aquí tenemos nuestro panel de trabajo. Voy a tomar unos extractos del código. Que quería tomar era este encabezado. El orden pues en este momento no nos interesa. Lo que nos interesa saber de este encabezado es inicialmente pues lo que nosotros queremos, pues simplemente tener información básica sobre lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí el código o la implementación se llama función de transferencia en MATLAB para circuito RC, sistema de primer orden. Entonces tenemos que la función de transferencia, que sería la tensión de salida sobre la tensión de entrada, está descrita por esta ecuación en la variable s. Se ubica la versión del código, la fecha que fue realizado y el autor del código. Entonces, inicialmente lo que nosotros tenemos es nuestro circuito RC, ¿no es cierto? Entonces debemos definir una resistencia de un capacitor con unos valores en específico. Entonces voy a iniciar con esa programación la definición de los valores de R y de C. Entonces R le voy a decir que será 2000, 2K, y C vamos a decir que vale 1 microfaradio, entonces 0.001 microfaradio, punto y coma. Este punto y coma lo que va a permitir es que nada de lo que se esté ejecutando aquí, es decir, esto que se va a ejecutar porque no tiene paréntesis, no se ve acá. Yo no le quito, si yo le quito el punto y coma, me va a aparecer acá. No me es relevante en este momento que estos dos valores aparezcan. Listo. Y tenemos que definir la variable s. Como vamos a utilizar s, MATLAB no entiende que esto se va a trabajar con s y mucho menos con una función de transferencia. Entonces yo le voy a decir que va a trabajar como una función de transferencia. Entonces transfer function tf del símbolo que vamos a utilizar, que sería en este caso s. Cuando los encerramos entre comillas es un carácter. Entonces simplemente cuando aparezca s en cualquier ecuación siempre lo va a plantear como una función de transferencia, que es un numerador y un denominador representando la salida sobre la entrada. Ponemos punto y coma, tampoco me interesa que aparezca esto, y pues ya entonces definimos nuestro circuito RC, que va a ser igual a, pues aquí nosotros nos lo describen, entonces pues simplemente decimos que es 1 dividido, voy a agregar unos paréntesis para el orden, R por C multiplicado por S más 1. No lo voy a comentar para que aparezca en el prompt de MATLAB, y a esto le voy a aplicar un escalón, una entrada de tipo escalón. Esta entrada de tipo escalón no tendrá una magnitud mayor a 1, y el step debe ser aplicado pues a nuestro circuito. Entonces pues step aplíqueselo al circuito RC. Ya nuestro programa ha sido creado, es muy corto, ustedes se dan cuenta, y pues simplemente lo que tenemos que hacer es guardar. Le vamos a dar guardar como, y vamos a guardarlo en MATLAB.
Yo procuro organizar las carpetas dependiendo de lo que esté haciendo. En este caso pues es para el SENA, y tenemos la carpeta de circuito RC, que es lo que nosotros tenemos aquí. Voy a llamarla como no me interesa reemplazarlo. Entonces se llama respuesta paso al circuito RC. Le voy a dar guardar. Me dice que si lo quiero reemplazar, le digo que sí. Entonces ya he salvado mi programa. Entonces simplemente ya puedo ejecutarlo, lo puedo ejecutar desde acá y voy a mirar rápidamente qué es lo que sucede aquí en MATLAB. Entonces, bueno, aquí hay una cuestión. Le voy a dar escape o le voy a dar cancel. Aquí nosotros tenemos el mismo directorio y aquí está la carpeta en donde nosotros guardamos, pero si ustedes se dan cuenta, el archivo nosotros lo guardamos dentro de la carpeta SENA y dentro de la carpeta circuito RC. Pues aquí no se encuentra la carpeta, él debe tener la carpeta activa en ese momento. Entonces cuando nos sale ese letrero es para que nosotros cambiemos a la carpeta o simplemente lo ejecutemos acá. Voy a darle que cambie la carpeta. Entonces change to folder. Aquí él abre la carpeta de circuito RC, si ustedes se dan cuenta, y mire que me dice que respuesta paso es igual a circuito RC igual a 1 sobre 0.002 s más 1. Esa es la función de transferencia en tiempo continuo. Esto fue lo que nosotros le escribimos acá. Y pues es prácticamente esto, lo único que el valor de R por C nos lo mostró como un valor numérico porque nosotros ya teníamos los valores de R y de C aquí previamente. Miren que aquí en el workspace está creando todos las variables y lo que nosotros estamos usando. Y también dimos una instrucción que decía step, es decir que aplíquele un escalón unitario al circuito RC, es decir, como si tuviéramos una entrada de 1 voltio. Y lo que obtenemos ante eso es la típica respuesta de un sistema de primer orden, en este caso la carga de un capacitor también, cuyo tiempo de carga estará establecido por tau, 5 taos, que I tau será R por C, ¿no es cierto? Esto ya lo conocemos de circuitos básicos. Y pues también tenemos que notar es que si ese tau nosotros lo disminuimos, pues la respuesta debe ser más o menos en cuanto al tiempo de respuesta. Es decir, intenten ustedes, ya como tienen el programa, comenzar a variar los parámetros tanto de la resistencia como del capacitor, disminuyéndolos o aumentándolos para ver qué efecto tiene sobre el tiempo. ¿Listo? Pero esta es nuestra primera implementación entonces del circuito RC en MATLAB. Hay una opción que me permite cerrar la ventana. Entonces, las ventanas que se encuentren abiertas, yo simplemente le digo close all y él me la cierra. No me va a cerrar ni el MATLAB ni el editor de MATLAB. Vamos a realizar el programa de otra forma. Entonces lo vamos a realizar utilizando vectores para definir la función de transferencia como un numerador y un denominador. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Entonces, simplemente ya no necesitamos esta parte. Lo que tenemos entonces es RC y vamos a definir el numerador igual. En este caso, pues el numerador es igual a una constante. No necesitamos definirlo dentro de un vector. Pues su primer elemento será una constante, como tal pues podemos dejar la constante. Y el denominador sí debe ser un vector. Este se encierra entre corchetes cuadrados y el primer valor que nosotros vamos a tener de ese vector es lo que acompaña a la S, que sería R por C, ¿no es cierto? Dejamos un espacio para poder escribir el siguiente coeficiente, que es el que acompaña a la variable independiente, en este caso pues es 1, y le damos punto y coma para que no aparezca en el prompt de MATLAB. Ahora vamos a definir como circuito, nuevamente circuito RC, igual al transfer function, la función de transferencia del numerador y el denominador. Lo dejamos ahí para que aparezca en MATLAB y
aplicamos un paso, step, a esta misma función de transferencia. Listo. Y aquí ya quedó nuestro programa. Lo podemos salvar con otro nombre. Entonces pues simplemente le damos Save As y respuesta paso RC2, pongámosle. Debemos ser consecuentes con los nombres, no escribir por ejemplo primera prueba, segunda prueba, porque después vamos a buscar de qué se trata y no vamos a saber qué es. Entonces en este caso pues ya lo guardé como respuesta paso RC2. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en MATLAB no todavía se encuentra lo anterior, ¿no es cierto? Voy a ejecutarlo para mostrarles algo. En este caso le doy Run, él comienza a ejecutar, me muestra la función, la nueva función. Miren que es la misma función de transferencia que en el código anterior, y también obtenemos la misma respuesta a paso. Lo único que cambiamos es que tenemos otros nuevos elementos. Miren que aquí hay un vector que es el denominador, que es r por c 0.002 y espacio 1, que es la variable independiente. A veces nosotros no queremos que salga todo esto, sino que nuestro programa de MATLAB esté más limpio. Entonces lo que podemos inicialmente agregar a nuestro programa es que borre el command window y que borre el command history. Entonces, aunque pues esta de borrar el command history, si no hemos guardado en el editor de MATLAB lo que nosotros hemos hecho, probablemente podamos perder algunos datos que no sean interesantes o útiles posteriormente. Entonces hay que saber cuándo utilizar estas dos instrucciones. Entonces si yo le doy aquí, voy a tratar de cambiar rápidamente al editor de MATLAB para poder ver que se pierden estos valores. Yo le doy clic en Run y automáticamente se borran, ¿cierto? Y en este momento se encuentra realizando la gráfica del paso en nuestro sistema, que la tenemos aquí. Listo. Entonces esas son las dos formas que nosotros podemos utilizar en MATLAB para poder trabajar con funciones de transferencia. Entonces existe digamos que otra herramienta para representar o para analizar o realizar lo mismo que nosotros estuvimos haciendo en el código, pero por medio de programación gráfica, de G-Code. Para poder acceder a esta herramienta se debe escribir en el command window la palabra Simulink. Este abrirá un Graphical User Interface, un GUI, que tendrá pues lo siguiente. Aquí tendremos todos los bloques que nosotros vayamos a usar, también las diferentes toolbox que tiene MATLAB. En este caso solamente nos interesan pues los de simulación comunes de Simulink, y pues simplemente si nosotros damos aquí clic en New Model, va a aparecernos el espacio en donde nosotros vamos a trabajar, es decir, es un espacio totalmente aparte al prompt de MATLAB. Entonces nuestro objetivo es crear estas dos funciones de transferencia. La primera resultó del análisis matemático, ya lo vimos anteriormente. Si no recuerdan, por favor, pues detienen el video, lo devuelven hasta esa parte, miran cómo fue que se sacó, y lo mismo para la parte del álgebra de bloques, y vuelven a este punto nuevamente. Entonces pues vamos a ir a Simulink. Entonces simplemente aquí en MATLAB nosotros escribimos Simulink, aquí debe aparecer entonces nuestra interfaz de Simulink. Es un poco demorado mientras carga la interfaz gráfica de usuario, tiene bastantes elementos, por eso se demora, y obviamente pues depende de todo lo que esté haciendo su computador. Es muy recomendable que no esté trabajando por ejemplo en internet al mismo tiempo, o que esté trabajando al mismo tiempo Proteus y MATLAB, o LabVIEW y MATLAB, o muchas cosas que generen alto consumo en el procesador, porque pues vamos a perder velocidad en el mismo.
Entonces aquí ya apareció el Simulink Library Browser. Este buscador pues simplemente contiene todos los elementos y vamos a dar en New Model. Al dar clic sobre New Model pues tenemos la ventana que aparece a continuación, y de esta pues podemos quitar lo que es el browser de los modelos. No lo necesitamos en este momento. Simplemente lo que tenemos aquí entonces es el espacio, es un entorno de simulación. Si ustedes se dan cuenta, aquí se encuentran los elementos de simulación como run, stop. Aquí hay una variable para el tiempo. Pues bueno, nosotros lo que estamos haciendo son sistemas en tiempo continuo, entonces pues simplemente lo que nos interesa son los bloques de continuo. En este caso nosotros queremos incluir una función de transferencia, ¿no es cierto? Un transfer function. Entonces agregamos nuestra función de transferencia en nuestro código de esta forma. Simplemente la tomamos, la clic sostenido y la arrastramos. Podemos cambiarle el nombre, entonces por ejemplo aquí vamos a llamarla circuito RC. Listo, no la voy a llamar como el otro porque de pronto me genera conflictos, aunque es un label, pero de todas maneras vamos a evitar conflictos que se pueden presentar. Muchas veces en ocasiones podemos obtener gráficas que nosotros no sabemos cómo salen y puede ser que MATLAB me esté generando un error. Entonces en ese caso hay que cerrar el Simulink y volverlo a abrir para poder otra vez importar los datos. Sobre todo en esta versión de MATLAB, en la 2012, se presentan un poco de errores en cuanto a que si nosotros tomamos esta función, le damos control y clic sostenido y arrastramos, es una forma de copiar el bloque, pero muchas veces las propiedades de los bloques se alteran y me generan simulaciones erróneas. Entonces pues recomiendo utilizarlas una a una. Entonces nuestra función de transferencia, si nosotros, bueno, aquí la alcanzamos a observar un poco de la diapositiva, está multiplicando r por c a s y le sumamos 1, es la función de transferencia que habíamos definido. Entonces damos doble clic sobre el bloque de MATLAB. Él simplemente lo que va a abrirnos es el editor del bloque, en donde vamos a incluir todos los parámetros. Entonces los parámetros de ese bloque de funciones, necesitamos que el numerador sea 1, entonces aquí ya es 1, y los coeficientes del denominador, entonces lo que acompaña a ese es el segundo término, entonces sería r por c. No tenemos que escribirle la s porque estamos haciéndolo en notación vectorial como vimos en el programa que realizamos, más 1, lo dejamos ahí, entonces espacio, le damos el espacio y el 1 para el término de la variable independiente y le damos a aplicar, y aquí ya nosotros hemos cambiado nuestro bloque y ha quedado de esta forma. Ahora entonces necesitamos incluir la fuente, en este caso un paso. Entonces vamos aquí a Sources. En Sources se encuentran todas las fuentes y vamos a ir a la parte final en donde se encuentra el step. El step, para unirlos simplemente lo que hago es dar clic sostenido sobre la flechita y ahí la suelto hasta que me genere el cambio de flecha. Aquí ya lo tenemos, damos doble clic también en step y los parámetros de arranque del paso. Entonces el paso es como nosotros lo vemos acá, este es el eje horizontal, siempre está a 0 y llega un tiempo en el cual él se levanta y llega hasta un valor determinado. Nosotros queremos que esto que haga de cambio de estado de bajo a alto lo haga en el tiempo igual a 0, entonces en el step time le vamos a dar 0. El valor inicial es 0, lo que nosotros venimos aquí recorriendo sobre el eje horizontal, y el valor final lo vamos a dejar en 1, que sea 1 esta amplitud. Le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar OK. Y necesitamos en el scope está en Things, simplemente arrastramos el scope y obtenemos la gráfica de nuestro sistema. Vamos a darle entonces guardar, siempre guarden, y entonces se va a guardar en la misma. Voy a decirle que esto se va a llamar modelo matemático circuito RC. Listo, le damos a salvar. Ahora simplemente ya tenemos nuestro modelo listo para darle
run o play y que nos muestre la respuesta. Entonces él comienza a trabajar, se realiza la compilación y la simulación. Para poder observar la gráfica simplemente damos doble clic sobre el scope. Él nos debe mostrar una gráfica que la estamos observando aquí, y si le damos clic aquí en algunas versiones anteriores de MATLAB, aquí hay unos binoculares, le damos clic sobre los binoculares, pero no observamos la misma respuesta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que volver a nuestra gráfica y ver un detalle muy particular, y es que miren que la gráfica se genera en un tiempo muy corto, casi aproximadamente en 0.02 segundos. Entonces el tiempo de simulación está muy alto porque estamos obteniendo hasta 10. Entonces esos espacios no son los adecuados. Entonces pues simplemente aquí en el simulador vamos a dar aquí en la base del tiempo que esto lo simule en 0.03, digámoslo así, y le vamos a dar play nuevamente. Damos doble clic, ajustamos la ventana y efectivamente tenemos la misma respuesta de nuestro sistema. Comparémosla acá. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos la misma respuesta de nuestro sistema. Entonces esa es una de las formas de ingresar ese bloque o MATLAB. Vamos a hacerlo de la otra forma, que son cuando tuvimos la función de transferencia a través de los bloques. Entonces voy a borrar este. Como les dije, no debemos reutilizar los bloques a menos de que usted sepa que su MATLAB funciona correctamente. Entonces nuestro modelo nos mostraba lo siguiente. La función de transferencia del resistor, la del capacitor, pues realmente la de la corriente, porque teníamos una entrada aquí y obteníamos corriente, y aquí obteníamos la tensión de salida. Entonces pues simplemente son dos funciones de transferencia si nosotros observamos ahí. Entonces vamos a trabajar con tiempo continuo, función de transferencia, vamos a alar 2. Recuerden que le podemos cambiar estos nombres. En este momento pues no lo voy a hacer por tiempo, y vamos a cablear nuestro sistema. Aquí observen que hay un elemento de suma, entonces vengo acá a Math Operations y vamos a adicionar el elemento de suma. Hay otro elemento de suma, yo utilizo este por defecto, aunque hay uno que es cuadrado y también hace lo mismo. Entonces simplemente retroalimentamos nuestro sistema, la función de transferencia, y miren que este término cambia. Entonces vamos a cambiarlo por un negativo. Entonces estos dos están positivos, cambiamos un negativo, listo. Y esta función de transferencia, si nosotros observamos bien, es 1 sobre r. Entonces quiere decir que el término de la variable independiente es el que permanece y el de la s no está. Entonces pues simplemente, pues como es un solo término, podemos dejarlo de esta forma y ya él nos lo toma como si fuera 1 sobre r. Miremos aquí el de c, 1 sobre c por s. El término independiente ahora no está, solamente está el término que acompaña a la s. Entonces tenemos que dejar este y eliminar este. Entonces aquí sí no podemos quitar el de acá, porque si quitamos este es como si dejáramos este de acá con el término independiente. Entonces debemos garantizar que este c, ¿no es cierto? Y este valor del término independiente debe ser 0. Damos OK, aquí ya cambió y listo. Tenemos nuestro sistema, ¿cierto? Tenemos con el mismo tiempo de simulación, el paso no ha cambiado la configuración porque no lo cambié, y le damos a dar play. Al darle play, damos doble clic en el scope y efectivamente tenemos nuestra misma función de transferencia. Listo. Entonces aquí no tuvimos que ajustar porque ya la escala estaba en 003, él almacenó en la memoria el valor de la escala que se utilizó anteriormente, entonces pues no lo tuvimos que escalar, pero pues
En algunas ocasiones sí tenemos que reescalar el sistema. ¿Listo? Entonces esta es la otra forma de incluir esa misma función de transferencia, lo mismo que hicimos en los códigos de MATLAB, pero a nivel de tipo gráfico. Entonces ahora vamos a realizar otro ejemplo de un sistema mecánico, masa resorte amortiguador, que pues los ingenieros mecánicos y los que trabajan con mecánica están más familiarizados con estos. No cambian mucho, las concepciones vienen o las ecuaciones vienen de las leyes de Newton. Entonces tenemos un resorte, una masa y un amortiguador que están anclados a una superficie o un elemento. Se le aplica una entrada que es UDT para obtener una salida YDT, que en este caso es desplazamiento. UDT puede ser una fuerza de una magnitud X, Y, que haga que el sistema se mueva. Vamos a ver cómo es. Entonces la ecuación que describe, la ecuación diferencial que describe este sistema, está dada por la masa multiplicada por la aceleración. Realmente es la aceleración porque es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces m por d2 de y de t 2 más el coeficiente del amortiguador multiplicado por la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces esto es velocidad, y le sumamos la constante K, que es la constante de elasticidad del resorte, multiplicado por el desplazamiento que tenga este, y esto lo igualamos a la entrada que nosotros tenemos aquí. Entonces esta ecuación diferencial la podemos escribir en términos de Laplace, reemplazando el diferencial por S. En este caso, como el diferencial es dos veces la derivada, tenemos un diferencial en S elevado al cuadrado, un término en S, perdón, elevado al cuadrado, multiplicado por el y de S, la variable t cambia a S, y lo multiplicamos por la masa. Lo mismo hacemos con B, S, porque el diferencial es de grado 1, y de S, más K, aquí no hay diferencial, entonces lo multiplicamos simplemente por el y de S, y lo igualamos a U de S. Entonces ahora dividimos aquí este factor por m para normalizar S y normalizarlo a 1, el término de S sea acompañado por 1. Entonces pues simplemente lo que tenemos es todo dividido entre m, y pues al otro lado también debemos dividir en m para equilibrar la ecuación. Pues lo que tendremos aquí es la respuesta de nuestro sistema, que era y de s sobre us igual a 1 sobre m sobre s cuadrado b sobre ms k sobre e. Entonces esta función de transferencia es la que nosotros vamos a utilizar en nuestro código de MATLAB, así como hicimos en la primera del circuito RC. Vamos a realizar el código para una función de transferencia de segundo orden, sistema de segundo orden. Entonces esta función de transferencia del sistema masa-resorte de segundo orden, recordemos que esto no se va a ejecutar en el código en MATLAB. Entonces pues vamos a realizar el código en MATLAB. Entonces creamos un nuevo script, cerramos el anterior, incluimos el encabezado, ¿cierto? Y aquí vamos a crear entonces el código. Entonces pues inicialmente entonces vamos a definir los elementos que necesitamos B, el coeficiente del amortiguador, que en este caso vamos a decir que es 1.5, y coma 1.5, m es igual a 2000 gramos, y K, que es la constante de elasticidad del resorte, es igual a 3, ¿cierto? Nuevamente S va a ser igual, definimos la variable S en la función de transferencia, transfer function, con el símbolo que vayamos a utilizar. En este caso pues nosotros vamos a utilizar ese. Si ustedes quieren escribir cualquier otro, lo pueden hacer. Lo único es que pues las funciones de transferencia se dan en el dominio de S. Entonces pues por convención la vamos a dejar. Y vamos a decir que el sistema va a ser igual a 1 sobre m
¿no es cierto? Dividido entre s elevado al cuadrado más b sobre m multiplicado por s más k sobre m. ¿Que dónde salió todo esto? Salió de acá, la función de transferencia. Lo que estamos haciendo es nuestra función de transferencia. Vamos a ponerle comentario a esto para que nos salga, ¿sí, no? Y vamos a analizar no la respuesta paso, sino la respuesta impulso. Entonces ponemos impulso de sistema y le vamos a dar salvar inicialmente. Entonces vamos a darle salvar, vamos a guardar, ya no es el circuito RC, sino es la parte de amortiguador. Entonces voy a llamar la masa resorte amortiguador como este. Le vamos a salvar, le damos que lo reemplace y ya lo tenemos guardado. Vamos a dar clic en run y vamos a darle change to folder o vamos a darle autopath. Ya dimos change to folder, ahora démosle autopath. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que quiero que noten es que van a salir algunos errores. De esos errores, porque quiero que miremos cómo es que funciona la parte del error aquí en MATLAB. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí dice que no se encuentra definida la variable estama. Entonces, bueno, entonces si nosotros nos devolvemos a nuestro código, aquí dice estama. Entonces, no es lo que nosotros queremos, sino que sea sistema. ¿Listo? Entonces, aquí ya simplemente tenemos nuestra función de transferencia. Nuevamente le damos run. Cuando le doy run y una vez la guarda, vamos a obtener entonces la función de transferencia, que sería 0.005 dividido en s cuadrado más 0.005s más 0.015. Miren que tenemos la misma estructura que acá, ¿no es cierto? Un valor numérico, s cuadrado, valor numérico multiplicado por s, valor más un valor numérico. Es un sistema de segundo orden, coeficiente de amortiguamiento es muy pequeño, por lo que nos generará pues una oscilación bastante grande. En este caso nosotros aquí la tenemos, un sistema bastante oscilatorio, pero que en algún momento llega a su estabilidad. Miren que aquí estamos hablando de 1.5 por 10 a la 4, necesita tiempo necesario para poder analizar este sistema. Todo este tiempo se va a demorar esa oscilación, ese impulso que nosotros le damos a nuestro sistema. ¿Por qué un impulso? Pues realmente se escogió un impulso porque nuestro sistema es el que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Obviamente la respuesta es más entendible con el impulso, porque el impulso simplemente está en un momento determinado y desaparece. Entonces yo lo aplico, él se desaparece, lo que hará es que yo le aplico la fuerza, el sistema comienza a bajar la masa, pues, debe devolver esa compresión a la que ha sido sometido en sentido contrario. Entonces retorna la masa, el resorte se comprime y comienza a ser un sistema de vaivén. Entonces eso es realmente lo que nosotros estamos observando aquí en nuestro comportamiento oscilatorio, ¿no es cierto? Ok, no solamente podemos programarlo así, ya habíamos visto que podemos hacerlo por medio del vector. Vamos a introducir los vectores porque quiero mostrarles cómo introducir un vector de segundo orden como es el denominador. Entonces vamos a definir el numerador, que va a ser igual, nuevamente es una constante, entonces simplemente le digo que es 1 sobre m, punto y coma, y el denominador va a ser igual a lo siguiente. Entonces lo primero que nosotros tenemos aquí es el término de s cuadrado, que está acompañado por un 1, entonces es un 1.
damos un espacio para introducir el término que acompaña la S, entonces es B sobre M. No escribimos la S porque lo estamos haciendo en forma vectorial, espacio K sobre M, que sería la variable independiente, y ya tenemos ahí nuestro sistema, el numerador y el denominador de nuestro sistema. Simplemente le damos que el sistema es igual a la función de transferencia, transfer function, del numerador, coma, denominador. Y vamos a incluir nuevamente aquí el clear all, el CLC, para borrar los datos anteriores. Vamos a guardar este nuevamente, vamos a cambiarlo por vamos a resorte 2, vamos a dar salvar y vamos a estar listos para cambiar y para mirar que esto se borra. Efectivamente, cuando corrimos, aquí B por ejemplo me quedó sin un punto y coma, miremoslo. Bueno, tenemos un error que no había visto. Es este 1,5, realmente no es 1,5 sino 1,5. Entonces aquí nos está generando error en nuestro elemento, en nuestro coeficiente. Entonces le voy a dar run nuevamente, borra, ahora si no me aparece ese B, ese coma, lo que estaba haciendo era dejarme omitir el punto 5, no lo incluía, de que cambió el valor, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué pasa con la respuesta a impulso de ese sistema. Se ve un poco más clara la imagen, pero pues sigue presentando el mismo sistema de oscilación. También lo podemos cambiar entonces en la otra. Pues abrimos, aquí lo mismo, estaba pasando exactamente lo mismo. Vamos a incluirle el clear all y el CLC. Vamos a ver que se borra. Listo, tenemos ahora sí el cambio y vamos a ver la respuesta de nuestro sistema de la entrada impulso. Efectivamente tenemos lo mismo. Listo, pues esta es la forma de introducir las funciones de transferencia MATLAB a través de código. Listo, entonces ahora vamos a observar cómo realizarla en Simulink. Entonces simplemente buscamos nuevamente nuestro editor Simulink, clic en Simulink, listo, vamos a darle ahora clic en New Model, ¿cierto? Y vamos a incluir nuestro sistema. Entonces nuestro sistema es una función de transferencia en tiempo continuo. La función de transferencia vamos a recordar, entonces la función de transferencia es esta. Vamos a dejar aquí el Simulink, vamos a abrir esta primero, vamos a dejar acá estos dos. Entonces me dice que el numerador es 1 sobre m y el denominador va a ser ese cuadrado. Entonces aquí está, el término independiente es este, después sigue el término que acompaña a ese. Entonces no tenemos término de ese cuadrado, entonces lo vamos a crear 1 espacio, entonces hemos creado el coeficiente de ese cuadrado. El siguiente será b sobre m y el último será k sobre m. Recuerden que en MATLAB, en el prompt, en el command window debió suceder esto, es decir, debió haber definido b, m y k antes de realizarlo acá, porque si no pues vamos a tener inconvenientes, no va a reconocer nada. Le vamos a dar a aplicar, aceptar, vamos a ver que nuestra función de transferencia cambió y que se expresa como un sistema de segundo orden que se parece a esto. ¿Sí? Tenemos exactamente lo mismo. Ok, entonces ya tenemos nuestro sistema. Vamos a
excitarlo, vamos a aplicarle una fuente. Entonces en Simulink no tenemos la respuesta a impulso, entonces lo que hacemos es aplicar un paso, ¿no? Y lo que hacemos es derivamos la salida de la respuesta para obtener la respuesta de impulso. Listo, ponemos un osciloscopio, scope, el step arranca en 0, el inicial valor es 0 y el final valor es 0. Ok, listo, ya tenemos aquí, cambiamos esto, ya vimos que el tiempo 15.000. Ok. Ajustamos y efectivamente vemos lo mismo que nosotros teníamos en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, de esta misma forma ya realizamos la inclusión del sistema masa resorte al espacio de Simulink. Espero sea de utilidad. Cualquier duda será resuelta a través de la plataforma virtual. Gracias por su atención.